Bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Voy a suplicar que los niños, si hay niños aquí todavía, ellos deberán ir a una clase. Y yo también les recomiendo o les suplico que aquellos que tienen un celular lo pongan de una manera que no lo conteste y no esté muy fuerte cuando está usted aquí adentro. Si usted está esperando que le hable el presidente de la República o Carlos Slim, bueno, téngalo perdido, no apague. Pero si usted quiere que Dios le hable, no le va a hablar por primero, le va a hablar a través de la palabra de Dios. Y yo quisiera que todos pudiéramos escuchar con atención. Muy poco es mi conocimiento de cómo utilizar los medios modernos para usarlos a la hora de la predicación. Batallo con eso. Yo soy de una época de los hermanos con la pluma y el lápiz, la libreta Polito, era lo que teníamos. Y ahora pues hay tantas cosas, ¿verdad? Celulares, tablets, y deudas que no pagan del saldo del teléfono y cosas así. Pero esta mañana quiero usar el proyector y quiero pedirle que me preste su atención. Ojalá que todos podamos ver lo que quiero presentarles. Usted y yo no somos mucho, no tenemos mucho, no sabemos mucho. No quiero con esto disminuir su autoestima. Ustedes saben, ustedes tienen, ustedes pueden. Pero enfrente del poder de Dios no tenemos mucho, no sabemos mucho, no podemos mucho. El poder de Dios es infinito. Él sí puede todo. Lo que yo tengo, lo que yo sepa, lo que yo pueda, se limita mucho. Pero lo que Dios puede, lo que Dios sabe, lo que Dios tiene para nosotros, insisto, no tiene límite. Voy a hablar del poder de Cristo. Voy a presentar un video, no muy largo, pero en este video vamos a ver a un hombre atravesar un abismo que se conoce como el Gran Cañón. Este hombre lo que hizo con su espectáculo lo hizo delante de varios cientos de espectadores porque no podía haber más en el lugar por lo peligroso. Pero este hombre se llamaba Nick Wallenda. Él se atrevió a caminar sobre un cable a través de ese desfiladero de 420 metros de altura. Son como 4 cuadras, imagínenselas, de altura. El cable es un cable de 2 pulgadas y Checho, consíguele un asiento a la señorita. Pásale, mija, siéntate ahí hay un lugar atrás. Sí, ahí le dejaron una sillita. Acompáñenos, gracias. La acabo de mencionar hace unos minutos, la estaban esperando. Este hombre, al estar sobre ese cable, y les voy a decir, toda su familia de antepasados habían sido acróbatas, de esos que caminan por una cuerda, se balancean con una caña y exponen su vida. Su bisabuelo murió en uno de esos intentos, cruzando de un edificio a otro con la cuerda. Su abuelo, ya de 80 y tantos años, cayó, y pues sabemos que un hombre de esa edad o de cualquier edad no resiste una caída de esa altura, se mató. Este hombre, años después, se atreve a hacer lo mismo
pero en un espacio más profundo, más prolongado, y donde por las montañas que forman lo que se conoce como el Gran Cañón, se hacen unas corrientes de aire muy fuertes. Él lo hizo. Pero la razón por la que yo lo voy a poner ahí, él sabía que podía morir en el intento. Y no les voy a decir si murió, hasta que lo vean. Él sabía lo peligroso. Pero lo que hizo todo el tiempo, por la mayor parte del tiempo que fue caminando por aquella cuerda, fue decir: gracias, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Todo lo que hizo, sin saber cuál iba a ser el resultado, fue decir: gracias a Dios. Cuando el aire sopló muy fuerte y el cable se movía, él dijo: te doy gracias, Señor, por calmar este cable. Cada paso que aquel hombre dio mostró su dependencia en el poder de Cristo. Del poder de Cristo vamos a hablar. Permítanme, ojalá que se vea bien, ojalá que se escuche, pero pongan mucha atención a lo que sucede en el cable. Apagamos las luces de atrás, por favor. See you soon. Woo, that's a view there, buddy. Praise you, God. Praise you, Jesus. How's that reacting now, Nick? I'm not liking it. Yeah? Good. I know it's Oh, not... Lord. Thank you, Okay. Jesus. Yep, that's it. You're doing right. You're doing good. Lord, help this cable to calm down. Command it in your name, Jesus, with the authority of God. Praise you. Praise you, Jesus. How you feeling, Nick? Good. A lot of wind. Yeah, I know it's out there. Just you're doing the right thing, though. Just take it. Yes, Jesus. That's my King. Praise you. Praise you, Jesus. I don't want to talk to anyone, Dad. Okay, I got you. Praise you, Lord. Winds are way worse than I expected. You're doing fine, though. You're handling it fine. It's nothing that you haven't encountered before. Just need to relax more. That's right. It's kind of hard to relax when you're 1,500 feet above a canyon. I hear you. Talk all you want That's why the world is till watching. you get here. Praise you, Jesus. You're doing good. Looks spectacular. Thank you, Jesus. Very awesome, Nick. Got a little end-to-end thing building, Terry. You're 11 and a half minutes. Nick is now at the halfway point of this walk. Definitely a whip in that cable. Yeah, I can see it. I can see it, but you're still handling it fine. Yeah. Thank you, Jesus. Calm Starting that down. to calm down a little bit. Thank you, Jesus. Doing fine. Okay. You don't have to tell me how long I'm on the wire. All right. Lord, you Looking are good. everything. Thank you, Lord. Thank you, Discovery Channel, for believing in me. Little nephew standing out there watching you too. True artiste, Nick. I don't know about that. But you take your time now. I am.
Estoy seguro que muchos estaban pensando que se iba a caer, ¿verdad? En primer lugar les diré, la experiencia de ese hombre no es única. En la vida, usted y yo nos encontramos con vientos contrarios que nos provocan temor, peligro y peligro de muerte. En el capítulo 4 de Lucas, versículos 35 al 38, vemos a los discípulos con el Señor Jesús en el mar de Galilea. Y el miedo los agarró. Dice la Biblia, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas a la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La historia termina con Jesús apaciguando el viento y el mar. Dice el versículo 39, levantándose, ahora observen esto, él dijo, vamos hasta el otro lado, y se tiró a dormir. ¿Quién fue el que dijo, vamos a llegar hasta allá? El Señor Jesús. ¿Sabría él que iban a llegar? Me imagino que sí. Ellos también lo habían hecho otras ocasiones. Pero ahora se levanta una tempestad, un viento fuerte, y ellos se asustan, y con una razón muy justificada. Yo también, yo ni me subiría al barco. En medio de aquella tormenta, y junto con aquellos discípulos asustados, el Señor se levanta de su sueño y reprende al viento y le dice al mar, calla. El mar hace mucho ruido y el Señor le dice, calla, enmudece, es decir, no hagas ni un ruido. Y cesó el viento. Y se hizo, después de que había una gran tormenta, se hace una gran bonanza o una gran calma. Y les pregunta, ¿por qué están asustados? ¿No tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este? Ellos sabían que era Jesús, pero estaban preguntándose, ¿quién es que aún la naturaleza lo obedece? Queridos hermanos, aprender a confiar en Jesús, escúchame, no es algo que hacemos rápidamente. Dije, la experiencia de él es única en el sentido de que yo, por mucho que confíe en Dios y por mucho que Él calme los vientos, yo no me voy a subir a ese cambio. Que se suba Él otra vez si quiere, yo no. Pero hay tempestades y tormentas dolorosas que usted y yo hemos atravesado, estamos atravesando o vamos a atravesar
Y vamos a llegar a pensar hasta, Señor, ¿qué no te das cuenta que me estoy muriendo en medio de lo que está viniéndose en contra mía? Usted lleva años de ser cristiano. Llevamos muchos la vida entera de estar en una iglesia, de oír predicaciones, de ver la Biblia, de cantar himnos, de estudiar pasajes particulares de la Escritura. Pero todavía tenemos miedo. Y consuélese con esto. Mientras estemos sobre la faz de la tierra, usted no va a dejar de tener miedo, ni yo. Amén. Vamos a aprender no a no tener miedo. Lo que tenemos que aprender es a confiar en el Señor Jesús poco a poco. Las experiencias que cada quien viva pueden ayudar a otros a reconocer el gran poder de Jesús. Por eso dije, no es única la experiencia. Usted la tiene. La está teniendo, a lo mejor en el mismo momento que estoy hablando, usted está pensando en esa tormenta por la que usted se encuentra pasando y se siente en la cuerda floja y se siente que se va a ir abajo todo su mundo y que se va a acabar su felicidad, se va a acabar su vida, se va a acabar lo que a usted más le interesaba conservar. Pero el Señor dice, ¿por qué estáis amedrentados? Espérame, yo puedo calmar el viento de la tempestad. Yo puedo ayudarte a llegar del punto en el que te encuentras, donde ves el precipicio y lo que te puede matar, o ves la roca firme donde yo te voy a poner por haber confiado en mí. Ahora, número 2. Dije, número 1, la experiencia no es única. Número 2, usted y yo, al experimentar las tormentas de la vida, vamos a necesitar algo de que agarrarnos. Y en medio de eso, o nos agarramos del Señor, o nos soltamos y nos morimos en la angustia, en el peligro, en el dolor, en la tempestad, cualesquiera que sea la que usted o la que yo estoy pasando. Porque el predicador nunca está exento de tener los mismos problemas que ustedes tienen y que la gente tiene allá afuera. Pero escúchenme, Dios puede usar nuestro caminar en fe para inspirar a otros a tener confianza en Él. O bien los va a desanimar para que se caigan al vacío. Ese hombre sabía el peligro, el riesgo, la muerte segura. Estaba agarrado de lo único que lo podía ayudar a balancear su caminar. Pero todo el momento él estuvo diciendo, praise you Jesus. Te alabo, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor Jesús. Gracias por el cable que tú vas a calmar. Y él no perdió la mirada de a donde quería llegar. Y es muy evidente que nunca perdió su fe en que el Señor Jesús tiene poder todavía. Óigalo bien, Él tiene poder todavía. Él sabe por dónde estamos atravesando. ¿Vamos a inspirar a otros a confiar en Dios? ¿O nos lanzamos al vacío y nos olvidamos del poder de Dios? Amén. Usted lo decide. Número 3. ¿Cuál es nuestra experiencia?
Los discípulos que iban con Jesús eran pescadores. Ellos sabían lo que es andar en el mar y sabían de las tormentas que se forman en el mar. Pero esta tormenta en particular, Marcos, donde se narra, Marcos 4 del 37 al 38, dice Marcos, se levantó una gran tempestad. No un airecito, una lluviecita como las que caen en Torreón, Gómez y Lerdo. Marcos dice una tormenta grande, aterradora, potencialmente mortal, porque dijo, ¿no tienes miedo que nos muramos? Y Jesús, dormidote. La creencia de los judíos en aquel tiempo se asociaba el mar con fuerzas caóticas del mal y de la destrucción. Yo creo que ustedes saben que estamos en la plena época de huracanes, y los huracanes son destructores y todos se forman en el mar. Tengo 72 años de edad y no he oído que un huracán se forme aquí en Torreón. Se originan en el mar. Y le dije, los judíos, su creencia era asociar la fuerza del mar con poder destructor y que añadían cierto nivel de temor cuando se formaba una tormenta. Las vidas de Jesús y los discípulos estaban rodeados por fuerzas del mal, no por la tormenta, sino por el mismo demonio, los enemigos del Evangelio, los enemigos de la juventud que busca estar cerca de Dios. Y la vida de ustedes, iglesia, la vida de ustedes que tienen jovencitos que empezaron su escuela secundaria esta semana, ellos están yendo a un lugar, no quiero saber dónde o cómo se llama la escuela, pero son lugares donde van a tener peligro, destructor, drogas, inmoralidad, maestros, no diré nada. Simplemente usted sabe que están en peligro. No los saque de la escuela. Anímelos a estudiar. Pero dígales del precipicio al que pueden caer. Dígales de lo contrario que va a venir a su fe en las enseñanzas de los maestros, que le van a enseñar a contar 5 con una mano de 6 dedos. Que le van a decir que es igual entrar al baño de los hombres o al de las mujeres, dependiendo de cómo usted se sienta hoy. Tengo 72 años de edad y nunca me he sentido mujer. Amén. Y no quiero. Tengo la mía. Que ella me diga lo que se siente. Estamos expuestos y podemos ahogarnos o caernos al precipicio si no contamos con el poder de Dios. Y dije, eso lo tiene que decidir usted. Yo no. Usted, cada uno de ustedes. Ay, es que no aguanto la presión. Ay, es que me doy. No. Es que el Señor puede. Y le repito, su experiencia o anima a otros a tener fe en Dios, en agarrarse de Él, o los mandamos y nos vamos junto con ellos al precipicio. Amén. ¿Qué decidimos? Yo no quiero ahogarme en los mares ni morirme en las tempestades que me han tocado vivir en mi vida. Quiero seguir escogiendo caminar agarrado del poder del Señor Jesús, disfrutar la paz de Dios y continuar la vida hasta que Él me lo permita. Hoy me dijeron de un hermano que tiene 10 años más que yo y yo lo veo aquí en la iglesia y me da envidia. Yo quiero cuando menos conservarme como él hasta esa edad. 10 años se pasan rápido. ¿Qué puede ser la diferencia?
Dije, los judíos decían, el mar destruye. Pero también creían los judíos, y esto hace la diferencia. Y créalo usted también, mi querido hermano, mis queridos visitantes, créanlo. La fe judía y la fe cristiana también describe a Dios como el creador que pone orden al caos. Al principio de la creación, dice la Biblia en Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Luego dijo a la expansión, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Y la creación del Señor fue, el Señor dijo, y fue así. ¿Y quién fue el que dijo al mar, cálmate, y al viento, párale? Jesús. Jesús es Dios. Amén. Jesús, el Jesús que vive en mi corazón es Dios. Amén. No solamente Dios Jesús, Jesús Dios tiene poder para calmar la tempestad. Dice el Salmo 65:7, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Naciones también significa gentes. México es una nación, pero está compuesta por gente. Usted y yo vivimos en México, somos mexicanos, deberemos estar orgullosos de nuestro México. Escúchame, deberemos orar por nuestro presidente, el señor López Obrador. Orar por él, que Dios le dé la sabiduría, que Dios lo use, que Dios gobierne a través de él. No ande por ahí protestando. Apoya, ore. Pero el único que va a ayudar a nuestro presidente a traer sosiego y a tranquilizar el alboroto de las naciones, dice el Salmo 65:7, es el mismo que al mar y a las tormentas y a los huracanes les dice, ya estuvo. Amén. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Señor Jesucristo, que dirán algunos, cómo friega con sus jóvenes. Yo los quiero mucho. Y yo quiero que el poder de ese Señor Jesús que le estoy predicando sea la inspiración de ellos. Que ellos no estén aquí por mí, aunque me agrada mucho que quieran quedar bien conmigo llegando a tiempo y eso. Pero estamos junto con ellos aquí por el poder de Dios, queridos hermanos. Amén. Cuando digo en el Salmo 65:7 que el Señor calma el alboroto de las naciones, usted sabe que hay inquietud en nuestro país. La canasta básica, la gasolina, el crimen, la corrupción, tantas cosas que usted y yo estamos atravesando en nuestro México con graves peligros, casi tan graves como ellos. Nomás consulte cuánta gente muere cada fin de semana o cada semana en el país y en diferentes estados, y estamos hablando de miles. Él era único y no se murió. Había viento, había una cuerda floja, angosta, un precipicio tremendo, un viento fuerte soplando, y él estaba diciendo, gracias Señor, Dios mío, ayúdame, gracias Señor, qué bueno eres, gracias a ti Señor, calma el viento, calma el cable, que se apacigüe, gloria a ti Señor, gloria a ti Señor. Jesús, Jesús, Jesús lo mencionó varias veces. Oh, querido hermano, por lo que más quiera,
¿Cuándo estaremos dispuestos a, familias, invocar el poder de Jesús en medio de nuestras tempestades? ¿O habrá perdido el Señor su poder? No, Él no va a perder nunca su poder. Él siempre va a estar ahí para usted y para mí cuando más lo necesitemos. El alboroto de las naciones, todo lo que sucede a nuestro alrededor. José, préstale la silla, hermano, por favor. Pásale, pásale. Toda la tempestad que nuestros jovencitos estarán enfrentando en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad estos días. ¿No cree usted que necesitamos echar mano del poder de Dios? Todas las crisis familiares, escuche, no voy a decir que ustedes viven, no, las crisis familiares que vivimos, con divorcios, con pleitos, con dificultades más allá de nuestro control. Queridos hermanos, en Cristo hay poder todavía, y lo habrá para tiempo. Pero hay una cosa aquí. Los discípulos en medio de la tormenta se sentían inseguros con Jesús dormido y allá lejos de ellos. Se empezaron a sentir seguros cuando Jesús despertó. Ellos no estaban pensando que Jesús controla todo el universo. Ellos estaban concentrados en ese momento. El Señor controla la tempestad en la que me estoy hablando. Y el poder de Cristo lo hizo. ¿Por qué no nos proponemos, queridos hermanos, a aprender una lección de lo que vimos aquí y en la palabra de Dios? Dije, usted tiene razón. Tenemos razón si estamos asustados y preocupados por la tormenta en que nos encontramos. Pero déjenle decir una cosa. Cuando el Señor Jesús despertó, les hizo saber a ellos que tener temor sobrecogiéndolos en vez de ellos acogiéndose al poder de Cristo era un pecado. Les dijo, hombres de poca fe. Yo creo que es un momento en el cual necesitamos pedirle al Señor perdón por el pecado del temor a lo que estamos viviendo. ¿Quién no se asustó con el COVID? Yo me asusté mucho. Yo sabía que si me daba COVID yo me iba a morir. Tengo un problema pulmonar que con un fuerte resfriado o una tos fuerte puedo desangrarme. Estuvimos navegando juntos una tempestad de COVID y Beatriz y yo en medio de aquella tempestad de COVID diciendo, Señor, nosotros somos los más viejos, Beatriz con diabetes, con hipertensión, Antonio con sus pulmones ahí y con tantos años que ya tiene de edad. ¿Qué va a hacer nuestro hijo si se queda solo? ¿Qué va a hacer de él en esta tempestad de maldad que hay? Nos agarramos del poder de Dios. No nos dio COVID. Amén. Qué suertudo. No, qué poderoso es el Señor. Amén. Qué poderoso es nuestro Señor Jesucristo, que tuvo misericordia de Samuel y de Antonio y de Beatriz y no nos tocó, o si nos tocó no nos dimos cuenta, o fue leve con nosotros, pero nunca, que siempre nos hicimos docenas de veces la prueba, nunca salió positiva.
Y usted también salió de esa prueba. Algunos no. Algunos no. El bisabuelo de este hombre murió. Pero cuando uno muere habiendo creído en Cristo, cuando llega al cielo, entiende por qué entonces. Dios no fue malo con nosotros, quitándome a mi tía María, a mi primo Jaime, a mi primo Miguel, a su esposa, a mi prima Andrea, en 10 días. Y a otros queridos hermanos. Dios no fue malo. Dios solamente estaba diciéndonos: ¿qué vas a hacer con tu tempestad cuando te llegue? ¿Te vas a agarrar de mí o te vas a hundir? La palabra de Dios dice, ahora déjenme añadir esto: los cristianos debemos tomar precauciones normales en cuanto a seguridad. Si hay que usar cubreboca, hay que usar cubreboca. Si hay que tomar una medicina, hay que tomar la medicina. Pero en todo asunto cristiano, la persona como usted y yo debemos tener una dulce paz y tener confianza en el poder del Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió cuando el Señor calmó la tempestad? Dice la Biblia esto: cuando Jesús calmó la tempestad, los discípulos, dice, les agarró un gran temor. No era un temor de salimos de la tempestad, pero aquí está uno que hace milagros como el que acabamos de ver. Vámonos, no, quién sabe qué nos vaya a hacer. No. El temor en la Biblia, cuando se habla en relación a Dios, el temor es apartarse del mal. Amén. Si las tormentas en que nos encontramos las hemos provocado nosotros por nuestra maldad, por favor escuche lo que estoy diciendo. Me estoy incluyendo, yo no lo estoy acusando ni diciendo usted es el malo, no dije. Hay ocasiones que nuestras tormentas las creamos nosotros. El mismo poder que calmó el mar aquella ocasión, dice Pablo a los Gálatas: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, lo hace por el oír y por fe. Gálatas 3:5. Es decir, lo que acabamos de oír puede producir fe en el poder de Dios en alguno de nosotros. O puede que usted diga: ¿qué es esto? Dios. No es así. Esto es en serio. Yo estoy persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará también hasta el día de Jesucristo. Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este? Que unos viendo lo obedecen. El temor de Dios, dijimos, es apartarnos del mal, reconocer que por lo difícil que sea la situación y lo fuerte que parezca la tempestad, podemos confiar en nuestro Señor Jesucristo. Y ese temor nos puede mover a obedecerle más y más cada día. Y escúcheme, un pensamiento final. ¿Usted está de acuerdo? No hay iglesia católica o protestante donde no se hable del incidente donde Jesús calmó la tempestad. Y líderes religiosos de todas las denominaciones dicen: el poder de Jesús calma la tempestad. El viento y la naturaleza lo obedecen. ¿Por qué no usted? ¿Por qué no yo? Si la naturaleza lo obedece, ¿por qué no habremos de nosotros querer obedecerle? Dejar que fortalezca nuestra vida, dejar que fortalezca nuestro corazón, ayudarnos a un caminar confiado. No vayan a caminar así como ¿verdad? Pero a un caminar confiado por la vida, sabiendo que
Él está ahí. Y si para algo está ahí el Señor Jesús, es para salvar a todo aquel que Él quiera. Es decir, Él quiere que usted sea salvo, pero si usted no quiere, Él no le puede salvar. Cristo puede salvarle esta misma mañana. Terminaré mi predicación solamente preguntando, estimada persona que nos hace el favor de visitarnos y acompañarnos, ¿es Cristo su Salvador? Si usted muriera, ¿está usted seguro que iría al cielo? Si la respuesta de alguno de ustedes es no, yo no estoy seguro de que me iría al cielo, no tiene por qué continuar así en nuestra vida, en la cuerda roja. Eche mano del poder de Cristo. Dice la Biblia que Cristo y su evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que quiera creer. Si hay una persona aquí esta tarde que dijera, pastor, yo quiero creer en Cristo para la salvación de mi alma, he entendido el mensaje, ore por mí, que Dios me salve, que Dios me ayude. Me dejaría ver su mano en alto. No le voy a pedir que hable ni cante, ni diré su nombre, solamente indíqueme con su mano que usted quiere que ore con usted, que Dios le bendiga su vida. Gracias, joven, gracias, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Le dices, Héctor, alguien más que quiera yo hacer de Cristo como el Salvador. Sí, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Esto no se trata de agarrar una religión, se trata de agarrarnos del poder de Cristo. Padre nuestro, en el nombre de Cristo, te doy gracias por estas tres personas que han levantado su mano, indicando el deseo de que oremos por ellos y su salvación. Hazles, Señor, saber con claridad que el poder que hay en ti es para salvación a todo aquel que cree. En el nombre de Cristo.